Mis hermanos, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre, o buenos días. Hoy en este día le voy a compartir el Santo Evangelio, capítulo 11 de San Mateo, que me pertenece hablarle de este hermoso Evangelio. Le invito a que, si puede leerlo junto conmigo, agarre su Biblia para que vayamos leyendo juntos. Y si no, pues anote este Evangelio para que cuando tenga un tiempo usted lo pueda leer. Vamos a dar inicio. Y leemos este Santo Evangelio invocando a las tres personas divinas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para predicar y enseñar en las ciudades judías. Juan, que estaba encarcelado, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y una buena nueva llega a los pobres. Dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Una vez que se fueron los mensajeros, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban ustedes a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Los que visten ropas finas viven en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? A un profeta. Eso sí, y créanme, más que un profeta. A este se refiere el texto de la Escritura: yo voy a enviar a mi mensajero delante de ti, para que te preceda, abriéndote el camino. Yo se los digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Hasta Juan todos los profetas y la ley misma se quedaron en profecía, pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es este Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que lo escuche. ¿Con quién puedo comparar a la gente de hoy? Son como niños sentados en la plaza, que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y ustedes no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron: está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un comilón, un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Con todo se comprobará que la sabiduría de Dios no se equivoca en sus obras. Entonces Jesús comenzó a reprochar a las ciudades en que había realizado la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han realizado en ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Yo se los digo, Tiro y Sidón serán tratadas con menor rigor que ustedes en el día del juicio. Y tú, Cafarnaún, subirás hasta el cielo, no bajarás donde los muertos, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubieran hecho en Sodoma, todavía hoy existiría Sodoma. Por eso les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menor rigor que ustedes. En aquella ocasión Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave
y mi carga liviana. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos leyendo un capítulo diario de la Santa Biblia y en los Santos Evangelios voy a tratar de hablarle de todo lo que le leí, pero le invito a que usted lea este capítulo del Santo Evangelio de San Mateo capítulo 11. Léalo muchas veces para que usted deje que Jesús le hable a su corazón. Yo voy a servir un poquito de todo lo que hemos leído. Que Dios me dé su gracia. Aquí nos habla en el primer versículo, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para predicar y enseñar en las ciudades judías. Juan estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Juan estaba encarcelado porque Herodes lo había encarcelado por causa de su amante, que estaba viviendo en unión libre. Y es por eso que estaba encarcelado. Y Juan escuchaba todos los milagros que Jesús hacía y manda a preguntar con sus discípulos que si Él es el que están esperando. Y Jesús le contesta, vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Es lo que Jesús le contesta a todos los enviados, y esa era la seña, hermanos. Aquel que levantara a los muertos, aquel que hiciera oír a los sordos, eso lo habían profetizado los profetas. Esa era la seña de que Él era el Mesías. Y Juan le manda a preguntar y Jesús humildemente le contesta que una buena nueva ha llegado a los pobres. En aquel entonces, hermanos, la gente pobre, como ahorita también, era muy humillada, pero más humillada que ahorita. Era sobajada totalmente. Y es por eso que Jesús se compadeció de la gente pobre, esa gente que era humillada, esa gente enferma que estaba tirada en las calles, como algo apestado, como algo que no servía. Y Jesús vino a hacer grandes milagros, a levantarlos, a quitarle la lepra a todo aquel que confiaba en Él. Aquí nos habla también que Jesús les dice que a quién fueron a ver cuando Juan estaba en el desierto. Fueron a ver a una persona fina, a una persona pobre, y Él les dice, las personas ricas no viven en tales partes, sino en palacios. Y aquí habla maravillosamente de Juan Bautista, que este era un gran profeta y más que un profeta, porque este fue escogido por el Padre para que abriera el camino. Y aquí también hace un elogio grande que de todos los hijos de mujer no ha nacido ninguno como Juan Bautista. Efectivamente, Juan Bautista fue un gran regalo para esos ancianos que no tenían hijos pero que eran buenos, pero era escogido para que abriera el camino. Dice, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Si nosotros nos hacemos pequeños en este reino de los cielos, recuerde que el reino de los cielos es Jesús. Él está cerca de nosotros, está con nosotros. Si en esta vida vivimos de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, haciendo todo lo que Él nos pide, estamos viviendo ya en ese reino celestial, ya aquí en la tierra. Si en esta tierra somos nosotros sencillos, humildes, y vivimos de acuerdo a esa voluntad, seremos grandes también en el cielo, hermanos, en ese cielo cuando termine nuestra vida. Esa es la invitación en este día, a ser buenos, a imitar el ejemplo de todos los que han venido a anunciar la palabra. Y aquí también nos habla que hasta los profetas, la ley misma se quedó en profecías. Pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es este Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que lo escuche. Sabemos que cuando el ángel le dijo a Zacarías que vendría este hijo a sus vidas y que sería llenado del Espíritu Santo y que hablaría con el poder del profeta Elías. No es que se haya reencarnado porque nosotros no creemos en la reencarnación, sino simplemente él venía con ese poder del Espíritu Santo que el profeta Elías tenía.
venía con ese mismo poder, con esa misma sabiduría, con ese mismo amor, con esa misma enseñanza para enseñar a su pueblo, para que su pueblo se abriera a la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Aquí nos habla también, hermanos, de que Jesús reprocha a las ciudades donde hizo milagros, porque estas ciudades con todos esos milagros que vieron no se arrepintieron. Y aquí nos habla de que si en Sodoma, en Tiro, se hubieran hecho esos milagros, la gente se había arrepentido. Y esto, hermanos, tenemos que tomarlo bien en serio, porque nosotros hemos visto los milagros de Jesús en nuestras vidas. Y si no nos hemos arrepentido de la vida que llevamos, y si nada más estamos usando a Jesús, porque a veces es lo que hacemos, usar a nuestro Dios, cada vez que necesitamos un milagro, acudimos a nuestro Dios. Si no nos arrepentimos, seremos tratados, como dice aquí, más duramente que Sodoma. Fíjese bien, si en Sodoma, como dice Jesús, se hubieran hecho esos milagros, en aquel entonces Jesús no venía a este mundo, esa gente se hubiera arrepentido. Pero no se arrepintieron. En cambio, en Tiro o Corazaín se hicieron grandes milagros y esta gente no se arrepintió. Hermanos, en nuestra vida tenemos que pedirle todos los días a nuestro Dios que nos dé la gracia de arrepentirnos, que nos dé el arrepentimiento de nuestros pecados, y que cada vez que nuestro Dios hace algo en nuestras vidas, tenemos que darle gracias y quedarnos con Él por agradecimiento, porque Él, por su infinita misericordia, no porque lo merezcamos, nos ha ayudado, ha hecho grandes milagros. Jesús no cesa de hacer milagros en nuestras vidas. Todos los días hace milagros. Tenemos que estar abiertos a ver esas maravillas que Él hace por nosotros. Todo aquel que le ha invocado ha recibido de nuestro Dios, porque así es nuestro Dios. Aquí también nos habla de que en aquel entonces criticaban a Juan Bautista, porque este Juan Bautista no comía como antes comían los demás. Él se alimentaba de miel, de langostas, y vivía una vida austera en el desierto, y lo criticaban. Y lo mismo hicieron con Jesús. A Él lo criticaban porque comía, porque era un comilón, como dice aquí, porque era amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. En aquel entonces, los que se creían buenos se escandalizaban cuando alguien se juntaba con la gente que era pecadora. Para ellos, esa gente estaba excluida, esa gente que cometía pecados. Imagínense, en aquel entonces ellos se creían que no cometían pecado y tenían más pecados que los cobradores de impuestos, que supuestamente los pecadores. Ellos se creían santos. Y en esta actualidad, hermanos, a veces actuamos como aquel gentío. Por el hecho de estar en la iglesia, ya nos creemos buenos, ya creemos que nosotros no merecemos juntarnos con esta persona que anda prostituyéndose, con esta persona que anda robando. No nos podemos juntar porque se nos puede pegar esa maldad de esa persona. Es lo que pensaban en aquel entonces. Y esto no es así, hermanos. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que dejó su cielo, vino a convivir con los pecadores, porque Él vino a sanarnos de nuestro pecado, a liberarnos de las ataduras del pecado. Entonces yo le invito a que, si está en el camino de nuestro Dios caminando, no sea cruel, tenga compasión como tuvo compasión Jesús, y júntese con esas personas y hábleles de ese Dios que les ama, y con su oración y con todo lo que usted ofrezca a Dios, va a sacar a esa persona de esa mala vida que está llevando. No es lo correcto dejarles de hablar, hermanos, o ignorarlos. Eso no le agrada a nuestro Dios. Dice aquí: vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. A mí me gusta mucho este evangelio, hermanos, porque Jesús aquí nos habla de que nuestra vida no va a ser fácil. Nos habla de un yugo. Nos habla de que si nosotros queremos aliviar nuestra carga, no se nos va a quitar la carga. La carga no se nos va a quitar. Pero si queremos que nuestra carga se aliviana, tenemos que acudir a nuestro Dios para cargar esa carga entre dos. Y de esa manera no va a pesar los problemas, lo que tengamos que enfrentar, porque no estamos solos. Así que carguemos nuestra cruz con mucho amor, abracémosla, acariciémosla,
porque esa cruz del sufrimiento, esa cruz de ese problema nos acerca a nuestro Dios cada día más y más y nos hace dóciles a su santísima y preciosa voluntad. Y aquí también nos habla de que si nosotros acudimos a nuestro Dios, encontraremos descanso. Como dice aquí, pues mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús también cargó una cruz. Él no tenía por qué cargar una cruz, pero la cargó por amor, para mostrarnos que en esta vida la vida no es fácil. Nosotros queremos una vida fácil. Por el hecho de estar sirviendo a nuestro Dios, creemos que ya no nos va a suceder nada, que nosotros estamos excluidos de todo problema, de toda enfermedad. Y no es así, hermanos. Hay que cargar la cruz. En la vida, sin cruz, no hay cielo. Tenemos que abrazarla y ofrecer esa cruz. Es algo tan bello cuando estamos pasando dificultades y abrazamos esa cruz, aceptamos ese problema y lo ofrecemos por salvación de otras almas, se siente livianito. Es por eso que Jesús nos dice aquí: carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Tenemos que ser pacientes, pacientes en las pruebas. Es verdad que somos bien desesperados, siempre queremos que nuestro Dios nos solucione nuestros problemas al instante. Tenemos que ser pacientes y humildes de corazón. Jesús fue humilde de corazón y es lo que nos pide, ser humildes y aceptar la voluntad de nuestro Dios, porque nada nos sucede sin su santísima voluntad. Y todo eso que nosotros vemos malo, no es malo. Con el tiempo vemos que ese problema era bueno para nosotros. En el momento de la corrección, en el momento del sufrimiento, nadie vemos que esto es bueno, porque nos duele. Pero luego que termina, que pasa esa prueba, vemos: por esto lo hizo mi Dios. Recuerde que Él le ama. Le invito a que lea este evangelio. La invitación es arrepentirnos. Hemos visto muchos milagros de nuestro Dios, maravillas en nuestra vida. Arrepentámonos de corazón y caminemos rectamente, cargando esa cruz que cada día tenemos que llevar hasta que lleguemos al Calvario. El Calvario es la muerte, el día que cerremos nuestros ojos para encontrarnos con nuestro Dios, para recibir esa corona de gloria que Él nos va a dar, porque en esta vida fuimos pacientes y humildes de corazón. Que así sea. Que María Santísima le proteja, le cuide, le llene de amor y que usted sea consciente de su presencia hermosa. Bendiciones.